Buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos nuevamente en este ciclo de charlas con las compañeras y los compañeros de la difusión de la juventud gráfica. Como siempre decimos, la idea del armado de este espacio tiene que ver con una cuestión para saber y conocer no solamente lo que tiene que ver en la historia y en la vida del movimiento obrero organizado, sino que también para que tengamos herramientas para poder no solamente conocer qué es lo que nos está atravesando en este momento en el país, sino que también podamos formarnos y saber un poco sobre historia, sobre economía, sobre el movimiento obrero, sobre cuestiones que tienen que ver con leyes y demás. Como también siempre decimos, agradecer profundamente a la organización, a la Federación Gráfica, que nos dé la posibilidad de llevar adelante este ciclo de charlas, que creemos que es una herramienta muy necesaria en estos tiempos que corren. Y en el día de hoy, bueno, es un día especial, es una charla especial. Hoy nos encontramos con nuestro secretario general, con Héctor Amichetti, que bueno, queremos también conocer un poco de él, su historia, cómo viene, o su visión de lo que está haciendo el movimiento obrero organizado en estas épocas, y también ver su visión de la coyuntura nacional de lo que está atravesando el país hoy. Así que bueno, hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué decís? ¿Cómo andás? Bueno, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de esta charla, y bueno, vamos a conversar un rato y como decimos, la idea siempre es como que tratar de llevar adelante un espacio en donde los compañeros luego vayan y se encuentren con algo que no solamente los nutra de conocimiento, sino que también sea una herramienta que les sirva para el día a día, no solo en los talleres, sino que también en su vida diaria. Buenísimo, me parece una idea muy buena. Gracias. Bueno, para arrancar la charla, Gringo, ¿cómo llegó usted al sindicalismo? ¿Cuáles fueron las cosas que lo motorizaron? ¿En qué época? Cuéntenos un poco sobre su vida. Bueno, mira, yo nací en el año 54, es decir, prácticamente era un bebé cuando derrocaron al peronismo, por lo tanto mi infancia como mi adolescencia y el inicio de lo que podría ser la juventud, viví en mi pueblo natal, Rojas, provincia de Buenos Aires, pueblo chico, en donde la marca que nosotros tuvimos, los compañeros de nuestra generación, fue precisamente la negación de una realidad que parecía que querían borrar con el golpe de Estado, la violencia, los fusilamientos que hubo en el 56, las persecuciones, la proscripción del peronismo. La proscripción del peronismo llegaba a las escuelas, es decir, vos en la enseñanza de la historia no existía esa etapa tan importante del 43 al 55, por lo tanto, si uno no estaba en una familia que hubiera adherido al peronismo, fueran simpatizantes del peronismo, como era mi caso, era una familia de clase media, pero no eran militantes del peronismo, es decir, uno no conocía esa parte de la historia en el interior del país, en un pueblo como era Rojas. Por lo tanto, estamos marcados por eso, y el despertar tal vez vino más en nuestra juventud, allá a fines de los 60, con lo que implicaban algunos procesos de transformación que se daban a nivel latinoamericano, como eso la Revolución Cubana, como fue el impacto de saber que un argentino en su lucha guerrillera en Bolivia lo habían asesinado, que era el Che Guevara, y bueno, por supuesto que ahí empezamos a tomar conocimiento de lo que significaba esa resistencia que de alguna manera había comenzado con el movimiento obrero organizado a partir del 55, pero que después había sumado sectores importantes de la juventud, con un grado de compromiso, de desprendimiento absoluto y total a partir de el fortalecimiento de una nueva generación con identidad peronista, que era la juventud peronista. En eso fue los primeros años, y lejanamente por estar en un pueblo del interior, de que las inquietudes sociales me fueron llevando a participar con otros jóvenes, a ir viendo que el peronismo era el movimiento con el que nosotros debíamos pensar la transformación, la revolución en el país, que en este caso había sido interrumpido de manera violenta en el 55, y que a partir de allí, de una nueva realidad internacional,
era el peronismo y que tenía que retomar nuevamente ese proceso revolucionario interrumpido. Por eso nuestra identidad se fue volcando hacia el peronismo y nuestra militancia social se fue dando por ese lado. Y cuando ya, ¿cómo fue, digamos, el paso de ese Héctor joven que veía todo lo que está graficando a tener un activismo más profundo dentro de lo que es Federación Gráfica? Bueno, digamos, toda esa etapa y hasta los 22 años yo viví en el interior, en Roja, salvo un año, el 72, que vine a Buenos Aires y mi inquietud era aprender periodismo, porque se vinculaba el tema del periodismo gráfico con una profesión que yo había adquirido, que era de dibujante, con lo cual lo gráfico, el dibujo y el periodismo para mí eran las grandes pasiones. De hecho, en ese periodo, en el 72, estuve en Buenos Aires y hice una experiencia de un año, que inclusive conocí la Federación Gráfica Bonaerense. Era un periodo en donde tuvimos, imagínate, ese año fue un año que teníamos compañeros presos. Yo recuerdo haber estado en la Federación Gráfica en algunas reuniones donde estaba Rodolfo Walsh y los compañeros, digamos, pidiendo por los presos políticos. Y ese fue el año también de los fusilamientos de Trelew, con lo cual había una conmoción, pero que a su vez te llevaba a asumir un compromiso aún mayor, porque en el repliegue la dictadura estaba dando sus últimos golpes. Yo volví en el 73 a mi pueblo y en esta inquietud de lo gráfico y lo periodístico, sacamos un periódico antes de que volviera el gobierno peronista, pero ahí durante la elección de marzo del 73 se llamaba Compromiso con el Pueblo. Este es el número 6 en donde recuperamos el gobierno efectivamente el 25 de mayo del 73. Lo sacaba en su pueblo. Sacábamos, yo era el director, tenía 18 años, y lo sacábamos en los talleres de Chispa, un semanario del pueblo. Bueno, sacamos 23 números. Yo recuerdo que el último número fue coincidente con el derrocamiento de Allende, de Salvador Allende en Chile. Y fue una experiencia que estaba muy relacionada también con trabajo barrial, con la organización de los barrios, porque pensemos, año 1973 se generaba una expectativa enorme, después de 18 años de proscripción del peronismo, en recuperar la organización popular con el apoyo del control del gobierno, del Estado. Eso para nosotros era un entusiasmo enorme. Por ejemplo, los barrios, yo recuerdo que el tema era lograr de que las familias humildes pudieran ser propietarias de sus tierras. Teníamos en la provincia de Buenos Aires un gobierno peronista fenomenal, con Oscar Videgain como gobernador, y la primera directiva fue, bueno, relevemos todas las tierras fiscales y démosla en propiedad a las familias que la tienen. Esto llegaba a todos los rincones del país. Nosotros trabajábamos en los barrios para hacer ese relevamiento. Y bueno, fue una actividad muy intensa, que en el caso nuestro era la actividad social y política con la actividad gráfica periodística. Y en el caso mío, que tenía el oficio de dibujante humorístico, también fue algún tipo de experiencias gráficas que hicimos en ese momento, la revista de Roja. Yo trabajaba también en el diario La Voz de Roja. Así que todo ese primer tramo yo lo hice desde, si se quiere, desde un espacio geográfico lejano a lo que ocurría aquí en Buenos Aires y a lo que era la historia de las luchas sindicales en Buenos Aires. Es decir, vengo a Buenos Aires después del golpe del 76. Es decir, en pleno periodo de gran represión, en donde inclusive la persecución llega a los pueblos, al interior. Nosotros tenemos compañeros detenidos desaparecidos de Roja, tenemos otros importantes referentes de Roja, tanto la directora de la escuela como algunos profesionales que sufrieron en la cárcel después del golpe del 76.
Y ocurrió en Rojas, como en otros pueblos, algo muy importante de destacar, es decir, que las fuerzas civiles que alentaron el golpe militar pusieron a los intendentes en los pueblos. Por ejemplo, la sociedad rural puso intendente en Rojas, como puso intendente en muchos otros pueblos. Es decir, esto reafirma lo que fue la característica del golpe, que fue cívico-militar. No es que fue un golpe porque se le ocurrió a los militares. Ponían sus satélites en las intendencias. Pusieron representantes de las organizaciones empresarias. Bueno, podemos hablar ahí de lo que hoy es AEA, en ese momento era la APG, la asamblea que, previo al golpe militar, ya hizo locaos patronales, hizo una serie de medidas desestabilizando a un gobierno que, por supuesto, debemos reconocer que era un gobierno que actuaba en el desorden democrático, digamos, el gobierno de Isabel, pero había elecciones en el año 77, claro, con lo cual habría que haber esperado el periodo de finalización de ese gobierno democrático. Bueno, acá los sectores económicos jugaron muy fuerte y esto se vio en todo el país. Por eso doy este ejemplo de que la sociedad rural ponía a los intendentes en todos lados. En el 76 yo me vengo a Buenos Aires después del golpe y la tarea en esos primeros años de dictadura tiene mucho que ver con una acción, te diría, clandestina, porque andábamos saltando de casa en casa y en el medio desarrollábamos una tarea gráfica, pero en la clandestinidad. Sacábamos boletines, imprimíamos con mimeógrafo, es decir, todo lo que serigrafía, se usaba mucho en ese momento también para hacer algún tipo de volante con ilustraciones, y en general estaba muy relacionado también mi actividad gráfica en la informalidad en ese momento, con lo que era la difusión de las luchas sindicales que se estaban dando, porque más allá de la represión, de la persecución, de los secuestros, de desapariciones, nunca dejó de haber resistencia en los distintos lugares de trabajo. Es decir, que se intervino la CGT, se intervinieron los sindicatos, pero las luchas se seguían dando. En algunos gremios, puntualmente como gremio, caso Luis Fuerza, con la idea de todo lo que era desmantelar y tercerizar trabajo y todo lo demás. Luis Fuerza tiene a Oscar Smith, secretario general, desaparecido en el año 77, y en las fábricas se daba la lucha permanente, por supuesto en condiciones absolutamente adversas. Bueno, la difusión que nosotros hacíamos a través de boletines clandestinos era de todas esas luchas, tratando también de generar algún tipo de coordinación en un momento de mucha represión, ¿no? En el gremio gráfico estaba intervenido. Recordemos que la Federación Gráfica había sido disuelta en el 74, antes del golpe. Raimundo, que era el referente máximo, había estado en la cárcel, le habían asesinado a su hijo y había optado por el exilio allá en el año 75, y se había creado un nuevo sindicato con la disolución de la Federación Gráfica, que era el Sindicato Gráfico Argentino. Bueno, el Sindicato Gráfico Argentino, cuando vino el golpe militar, directamente fue intervenido por un capitán de corbeta. Este edificio en el que estamos ahora había un capitán de corbeta y no había ningún tipo de actividad sindical. Con lo cual, imagínate, en los talleres no había delegado, es decir... Absolutamente intervenido. Absolutamente intervenido. Yo me reinserto en lo que es la actividad gráfica formal cuando consigo un trabajo en Compañía Impresora Argentina, talleres que estaban acá en el Congreso, en la calle Alsina. Imprimíamos los libros para la editorial de MC, de Bonifacio del Carril, que justo la editorial estaba enfrente, nosotros en el taller. Ahí conozco a algunos compañeros que también estaban en silencio porque habían sido parte activa del gremio previo al golpe militar, delegados en otra fábrica. Y bueno, y vamos tratando de intercambiar, digamos, opiniones y tratar de forjar ahí alguna incipiente organización desde las bases.